Capítulo 12. Excalibur. Parte 1. Había una clara sensación de aprensión en el aire, como si la más mínima de las acciones pudiera desencadenar una reacción que provocaría la devastación, lo cual era extraño para alguien como él. Después de todo, él era el principal objetivo de consideración. Todos lo miraban fijamente. Toda discusión había llegado a su fin, e incluso la furia ardiente en los ojos de Kiba había disminuido para convertirse en algo más moderado cuando Rías disuadió urgentemente a Kiba de hacer algo imprudente. Fue hasta el punto en que incluso Akeno Himejima, la nobleza de la reina de Rías y la menos propensa a evitar conflictos, según la información de Ayakoyi, tomó medidas. Las cosas estaban en desorden en el lado de Rías, y durante toda la prueba, no pudo evitar querer borrar la presunción en el rostro de Shinobi. Solo iba a empeorar las cosas luciendo así. Era el tipo de expresión que uno haría cuando se regodearan de su victoria. Muy irritable para aquellos en el extremo receptor. Especialmente cuando la persona misma no había sido la que generó la reacción. Si él pudiera equiparar sus acciones con algo, sería la de un niño pequeño haciendo muecas a sus enemigos, o hermanos detrás de la pierna de un padre. En este tipo de situación hipotética, él era indudablemente ese padre. Una figura que permaneció suprema para cualquier niño o poder más débil. Justo cuando el pensamiento pasó por su mente, solo se solidificó aún más cuando Shinobi hizo una demostración de pararse detrás de su espalda, haciendo un gesto para que Irina la siguiera con problemas, a pesar de la expresión de disculpa de Irina hacia Issei. Normalmente esto se consideraría una muestra de solidaridad de su parte, pero con el contexto en el que acababa de pensar, se sintió más avergonzado en todo caso. ¡Qué infantil! Para cuando el grupo de Rías se organizó, él ya estaba susurrando al oído de Shinobi y preguntando qué había sucedido mientras la reprendía de sus acciones. Ella respondió sus preguntas lo suficientemente bien, explicándole que ella e Irina acababan de terminar de discutir con Rías sobre los detalles de su misión. Solo más tarde, cuando hablara con Irina, descubriría que, pedir, era más como, exigir, por parte de Shinobi. Por otra parte, el quid de la cuestión fue cuando Kiba identificó por error a Durandal X, envuelto en tela al lado de Shinobi como un fragmento de Excalibur y se agitó. Solo empeoró cuando Asia Argento intentó intervenir y terminó en el lado receptor de Shinobi, instigando a Issei Gyudo a actuar. Todo se había convertido en un gran desastre por la intención original de solo pedir un reinado libre temporal en el territorio. Ahora que la situación era como era, todo lo que podía hacer era reprenderla en lugar de Griselda con la esperanza de que pudiera aprender más tacto. Sin embargo, sus reprimendas entraron por un oído y luego por el otro. Casi dejó escapar un gemido cuando se dio cuenta de esto, pero inflexiblemente lo contuvo. Después de todo, no era la primera vez que intentaba cambiar sus opiniones sobre las cosas o amonestarla. La primera vez fue durante y antes de las pruebas de la espada sagrada, y la otra fue después cuando trató de convencerla de que no. Él no estaba tratando de mostrar esas grandes pelucas pegadas, y no rompió reliquias antiguas para probar algún punto personal. ¿Qué tipo de persona creía ella que era? Cada vez más, Irina parecía ser la única persona sensata que conocía en este mundo. Y debido a un pensamiento tan perdido, no pudo evitar mirar a Irina con elogios, incluso llegando a acariciarle los hombros a pesar de la situación. La mirada de Shinobi ya se congeló, la presunción en su rostro desapareció cuando su boca se cerró, sus labios se convirtieron en una línea delgada y pálida. Irina no pareció darse cuenta, actuando un poco recatada bajo su repentina atención. Por otra parte, tampoco lo notó, haciéndolo igual de culpable. Ejem. Rías se aclaró la garganta, haciendo una postura unificada con su nobleza detrás de ella. Su apariencia dura hizo que pareciera que no había caído en un clamor momentos antes, pero su voz lo delató cuando habló. «Eres tú», dijo ella. Había una inflexión en su voz que dejaba en claro que su labio se estremeció para producir ese ruido. Lo hizo sentir incómodo. Shinobi ya se quejó para sí misma por última vez cuando le dirigió una mirada profunda a Irina antes de abrir la boca para hablar con Rías. «Su nombre no es tú», dijo Shinobi antes de cruzar sus brazos. «Él es mi esp». Irina le dio un codazo a Shinobi justo antes de que pudiera terminar la oración. Gruñendo una vez más, Shinobi descruzó los brazos y se puso de pie con la espalda recta. Una posición fuerte, una de confianza y una voluntad más fuerte que la mayoría. «Él es mi esposo», dijo, recordando la frase particular que había escuchado a Irina discutir con ella antes la noche anterior. De hecho, ese punto incluso se le había pasado por la cabeza hasta ahora, cuando se volvió a mencionar. Su rostro se convirtió en algo impasible.
Lo había ignorado entonces, y podía ignorarlo ahora, solo, ¿por qué tenía que parecer tan avergonzada cuando lo dijo? La postura de Zenobia era la misma, y la confianza y firmeza que mostraba todavía estaba presente. Sin embargo, su cara había estallado, un rojo vibrante en las puntas de sus mejillas que se extendía rápidamente por el resto de su cara en blanco. Si ella estaba tan avergonzada de presentarlo así, ¿por qué molestarse? Claramente le ahorraría la molestia de explicarse cada vez que no estaba, de hecho, casado. Sin embargo, lo que él no sabía era que era algo de lo que Zenobia se enorgullecía como cualquier otra chica. También fue para reclamar a otros competidores en la vida secreta de las mujeres. Justificadamente, ella no fue criada como una chica normal, pero el instinto demostró ser tan efectivo con las enseñanzas de Griselda sobre el asunto. Eso no responde a la pregunta de su nombre. ¿A qué no habló con ironía? Mi nombre es Shiro Emiya. Introdujo rápidamente, para que Zenobia no respondiera por él. Lo siento si mis amigos fueron groseros con alguno de ustedes. Zenobia gruñó, sus cejas se arrugaron antes de que ella decidiera mantenerse en atención, una mano en una de las empuñaduras de su espada. En absoluto. Dijo Rías. Sin embargo, era evidente que todavía estaba bastante protegida. Puedo estar de acuerdo con la solicitud de que nosotros los demonios permanezcamos fuera de los asuntos de la iglesia en mi territorio, pero debes garantizar que no hagas nada malo. Naturalmente. Habló. No deberíamos molestarte mucho después de que termine la misión. El uso de nosotros en su oración lo asoció con la iglesia, pero se dio cuenta de que sería mucho más complicado si explicaba que no era así, pero que todavía los estaba ayudando. Sin embargo, la única preocupación sobre el asunto es la imprevisibilidad del cerebro detrás de todo este incidente. Un ex sacerdote conocido como Valper Galilei. Dijo. Era la única parte de la información de Ayakoli que lo hacía fruncir el ceño. Especialmente cuando Ayakoli explicó el razonamiento de la expulsión de Valper Galilei de la iglesia. Experimentación de usuarios de la espada sagrada que superaron los umbrales de lo que podría considerarse como humano. De los que experimentaron, no muchos sobrevivieron, e incluso entonces, los pocos que no fueron tratados mejor que la basura en el camino. Después de todo, nadie realmente se preocupaba por ellos, ya que la mayoría de los sujetos eran huérfanos sin relación con los demás. Era algo que generalmente se hacía para evitar repercusiones inmediatas. Sin embargo, es cierto que la investigación ha sido útil para el desarrollo de usuarios de la espada sagrada en métodos conocidos para permitir que las personas se aprovechen de las espadas santas. Esto se hizo principalmente a través del desarrollo de cristales de luz, objetos como gemas que contenían la luz necesaria dentro de un individuo para empuñar una espada sagrada. Simplemente, muchos habían muerto por tal medio para un fin, y no había muchos sobrevivientes. Kiba, por la información de Ayakoli, era uno de ellos, si no el único. Esto podría explicar la gran ira en su postura y mirada cada vez que oía hablar de una espada sagrada, o la furia ardiente que surgió de las profundidades después de escuchar el nombre Excalibur. Era una mancha al nombre de lo que lleva las esperanzas y los sueños de la humanidad. Sin embargo, no podía culpar a Kiba. Los que murieron eran probablemente sus amigos más cercanos e incluso podrían considerarse su familia. ¿Necesitas algo? Preguntó justo cuando estaba a punto de salir de la habitación con Zenobia e Irina. Kiba estaba bloqueando su camino. Ria suspiró, una mirada preocupada en su rostro. Sin embargo, ella no tuvo que explicarlo, él ya sabía por la forma en que Kiba estaba mirando fijamente al Durandal X envuelto, y luego a Zenobia sobre lo que Kiba pretendía. Kiba quería un desafío, probablemente incluso deseaba destruir el fragmento percibido de Excalibur. Conociendo a Zenobia, ella nunca retrocedería ante un desafío. Por lo tanto, tuvo que resolver esto antes de que una pelea pudiera ocurrir, pero poco sabía que Issei se movería para respaldar a Kiba. En cuyo caso, Irina se movió para pararse al lado de Zenobia. Maldición, las cosas empeoraron. Muy bien, detente. Habló de inmediato. Sé lo que van a hacer, pero esto no tiene sentido. Mira. Se giró hacia Zenobia y le indicó que quitara los envoltorios alrededor de su espada, revelando la impresionante espada debajo. El aura sagrada que lo rodeaba era más que suficiente para incomodar a Rías y al resto de su nobleza. Esto no es Excalibur. Dijo rápidamente. Es otra espada sagrada. Al ver a Durandal X sin la tela, la expresión de Kiba se iluminó un poco, pero no parecía que Kiba retrocediera pronto. Razón de más para pelear. Dijo Kiba. ¿Cómo puedo destruir las otras piezas de Excalibur si no puedo destruir ninguna otra espada sagrada?
Fue una declaración audaz, y algo que Zenobia tomó personalmente como la espada a destruir en cuestión fue la que le había dado después del juicio de la espada sagrada. Zenobia apretó los dientes antes de escupir una sola palabra con desdén. Tonto. Podía ver la intención de batalla en la expresión de Zenobia, y temía que la situación se volviera desordenada. Por lo tanto, él rápidamente medió, pero sin fin. Si realmente crees que podrías romper esta espada, pruébalo. Dijo Zenobia, colocando a Durandal X sobre una mesa con el borde hacia arriba. Originalmente, Zenobia tenía la intención de darle algo de sentido a su oponente, pero ahora que la situación había llegado a esto, sabía que ella sentía que su integridad había sido ofendida y ahora deseaba defenderla. Sintió una sensación de hundimiento en el pecho ya que podía predecir el resultado ya. Durandal el inigualable. Era un símbolo de poder muy parecido a Caliburn. Incluso en la muerte, el propio Roland no pudo destruir la espada, su resistencia y durabilidad eran imposibles de superar como un contenedor de 3 milagros. Incluso disputar esto era una tontería, y estaba seguro de eso, ya que había sido él quien había rastreado la espada hasta su existencia. Esto no terminaría bien, y sabía que Kiba nunca lo escucharía. Como se esperaba, Kiba inmediatamente usó su Secret Gear, nacimiento de espada, para crear una espada demoníaca y arremetió contra el apuntalado Durandal X para gran amonestación de Rias. Timbre. La confianza en los ojos de Kiba vaciló mientras miraba la espada astillada y demacrada en sus manos. Casi en negación, Kiba golpeó una y otra vez, forjando nuevas espadas demoníacas cada vez, pero independientemente, siempre obtuvo los mismos resultados. Con cada espada abollada, fracturada o rota que pasaba, cada vez más la sensación de impotencia en la mirada de Kiba aumentaba con su consternación. La fabricación de las espadas de Kiba también estaba en una disminución exponencial, casi incomparable a la primera espada que Kiba había creado. La falsificación de la espada dependía del estado mental. Con la forma en que Kiba era ahora, era de esperar. Shink. Era un corte limpio, la espada en las manos de Kiba se partió en dos desde el último golpe. Imposible. Kiba cayó de rodillas con increíble incredulidad. No es imposible. Dijo una voz sombría mientras el orador parecía estar inspeccionando la espada sobre la mesa. La apariencia es diferente, pero su presencia es casi idéntica a la de Durandal, la espada sin igual anotada en los libros de historia mantenidos en el inframundo. Una mujer de cabello negro y anteojos entró en la habitación, moviendo una mano para ajustar sus lentes en el puente de su nariz. Era de baja estatura y parecía coincidir con el estereotropismo típico de una bibliotecaria. El aura tranquila y serena que mostró solo aumentó el punto. Esta mujer era Souna de la casa Sikri de los 72 pilares. Sin embargo, para él, ella era la que quería reclutarlo durante su tiempo cazando demonios callejeros. ¿Cómo? Zenobia se volvió vigilante. No le había contado a nadie, aparte de Griselda y sus socios cercanos, sobre el verdadero origen de Durandal X. Era lo suficientemente inteligente como para saber que eso podría causar un alboroto en el mundo mágico. Simple. Dijo Souna. Moviendo una mano hacia el bolso que llevaba, sacó un pequeño libro que irradiaba un círculo mágico. Una guía del diablo para las espadas sagradas. Es un registro que detalla el tipo más peligroso de las espadas sagradas para el diablo para asegurarse de que uno entienda a qué se enfrentan. Quizás el aspecto más controvertido de este grimorio en particular es la replicación del aura de la espada emisión de la espada sagrada. El aura de Durandal retratada en este grimorio es idéntica a la que está sobre la mesa. Esto hace las cosas aún más desconcertantes. Después de todo, esa otra espada en tu cintura tiene un aura idéntica. Terminando eso, Souna volvió a colocar el grimorio en su bolso y miró a Zenobia con curiosidad. ¿Le importaría explicar? Zenobia guardó silencio. Por otra parte, también lo hicieron él e Irina que ignoraron la pregunta. Souna se encogió de hombros, ya sabiendo que probablemente no recibiría una respuesta, pero en cualquier caso, no habló solo por su curiosidad. De lo contrario, probablemente habría ideado algo mucho más efectivo para obtener sus respuestas. En cualquier caso, ya estaba mostrando resultados. La expresión en el rostro de Kiba comenzó a aclararse mientras consideraba la leyenda relacionada con la espada sagrada Durandal. Era una espada que simplemente no se rompería. Lo que significa que el entrenamiento de Kiba no fue en vano. Todavía hay esperanza. Susurró Kiba en voz baja, pareciendo estar pensando profundamente en otros asuntos. Sin embargo, ese susurro todavía era lo suficientemente audible como para ser detectado por sus agudos oídos. No pudo evitar soltar un suspiro.
El camino por el que Kiba estaba caminando era de venganza, y él, como extraño, no tenía derecho a aconsejar. Aún así, había escuchado múltiples historias sobre la venganza que no conducía a nada fructífero. Solo podía esperar que Kiba supiera en qué se estaba metiendo. Zenobia, Irina. Llamó a sus amigas. Entendieron lo que estaba insinuando. Ya han completado su objetivo con respecto a su presencia en territorio del demonio. Era hora de irse. Entonces nos iremos. Habló cortésmente. Rías y los demás no los detuvieron, dejándolos irse en silencio. De esta manera, solo Rías y su nobleza, así como Souna, quedaron atrás. ¿Rías? Preguntó Souna, mirando la expresión vacía en el rostro de su amiga mientras la compostura que Rías parecía desvanecerse. Ahora que Shirou se había ido, el temblor de las manos de Rías se notó fácilmente cuando su tensión la abandonó. No es nada, Souna, solo que no lo entenderías a menos que estuvieras allí. Dijo Rías a medias. Fue como estar ante una llama abrasadora tan brillante que cualquier movimiento podría reducirlo a cenizas, tal como las escrituras de nuestros antepasados habían dicho sobre la aparición del árbol en llamas. Fue solo por un capricho que el demonio que se acercó a él en ese momento se fue con su vida a pesar de las graves quemaduras, y te digo que la sensación debe haber sido similar. Rías trajo una mano para frotar su brazo que de repente se había enfriado por el frío que recorría su espalda. Shirou solo había pronunciado unas pocas palabras entonces. Nada más que una simple pregunta, pero el poder detrás de eso fue suficiente para que sintiéramos instintivamente que con solo un movimiento de un dedo, nuestras vidas se extinguirían. Ese tipo de sentimiento es difícil de olvidar. Las cejas de Souna se fruncieron al escuchar la descripción antes de pensar en sus primeras impresiones de Shirou cuando lo vio por primera vez. No parecía muy autoritario cuando llegué aquí. Incluso entonces, no parecía ser el tipo de persona que describiste, más bien, es de un tipo gentil e incluso trató de evitar la violencia innecesaria tanto como sea posible. Esto fue evidente cuando intentó disuadir a sus camaradas para evitar problemas. Una expresión de reflexión apareció en la cara de Rías. No sé qué pensar entonces. Souna golpeó suavemente su pie contra el suelo mientras pensaba. Se dice que los enemigos más poderosos son aquellos que no esperas. Quizás Shirou podría ser una de esas personas. Rías solo pudo asentir con la cabeza a la explicación, pero ya no se demoró en el tema. En cambio, cambió a una sonrisa mientras se enfrentaba a Souna. ¿Cómo van tus esfuerzos en ese nuevo caballero? Rías preguntó. El cuerpo de Souna se puso rígido, una contracción se formó en su frente, pero no dio mucho más. Lento. Fue todo lo que dijo al principio. Aunque espero que si es un hombre, al menos tenga el tacto de dar una respuesta en lugar de dejar a una mujer esperando. Rías se echó a reír, y la tensión que anteriormente había en la habitación desapareció por completo. Suenas como una adolescente de la escuela esperando la respuesta de su dulce corazón de la secundaria. Dijo Rías alegremente. Detente ahí mismo. Dijo Souna mientras levantaba un dedo para callar a su amiga. No trates de distorsionar el mundo en uno de esos clichés de anime que tanto te gustan. Sabes tan bien como yo que obtengo más que suficiente de eso con mi hermana mayor. Una sonrisa estalló en la cara de Rías, pero ella no dijo nada más. Souna era su amiga, y aunque podía reírse a expensas de Souna, definitivamente no lo llevaría demasiado lejos. Hablando de eso, Rías se volvió para mirar a su nobleza. Momentos antes, ella todavía había estado bastante tensa en presencia de Shirou, y eso equivalía a que estuviera aún más preocupada por la seguridad de su nobleza. Era solo que ahora que Souna había llegado, su vigilancia había disminuido momentáneamente. Siendo ese el caso, no pudo evitar congelarse al notar la expresión de culpa en su nuevo obispo, la cara de Asia Argento. Dios mío. Habló Akeno. Parece que echamos de menos a nuestros amigos. Los labios de Ria se torcieron cuando ella una vez más reafirmó la situación. Kiba, Issei y Koneko se habían ido. Habiendo obtenido permiso de Rías para moverse en el territorio de ella y Souna, se dirigió junto con Irina y Zenobia al complejo que Ayakoli había alquilado. Ahora que se había completado el paso inicial del plan, era hora de discutir un plan de acción. Sin embargo, como se estaba haciendo tarde, se decidió por unanimidad que continuarían las operaciones al día siguiente. Cuando salió el sol sobre las nubes del cielo, se despertó primero para preparar una comida para Zenobia, Irina y Ayakoli. El hambre era el enemigo, y si comenzaban a buscar los fragmentos robados de Excalibur, necesitarían toda la energía que pudieran tener. Tendremos el elemento sorpresa de nuestro lado.
dijo Ayakoli, metiéndose una tostada en la boca mientras hablaba. Masticando, el hombre continuó en una mansión indiferente. Con tu parte de los fragmentos de Excalibur resonando con el resto, deberíamos poder localizar al enemigo con bastante facilidad. Sin embargo, esto no significa que debamos dejar caer a nuestros guardias. Siempre es mejor tener cuidado. Es así. Shinobi se encogió de hombros, sus ojos mirando el último pedazo de comida en la mesa antes de encontrarse con los de Irina. Prefiero un enfoque más directo. Diciendo eso, Shinobi rápidamente avanzó hacia el último bocado en la mesa. Por supuesto, ella no era la única ya que Irina había hecho lo mismo con la ira de Shinobi. Los trozos de comida salpicaron mucho su indignación como resultado del conflicto de Irina y Shinobi, sin embargo, ninguna de ellas fue la vencedora al final. Con una rápida puñalada de un tenedor, Ayakoli aprovechó la franqueza de las dos y astutamente sacó la comida de debajo de las narices de las dos. Entonces tu preferencia puede necesitar un poco de revisión. Dijo Ayakoli en respuesta a la última declaración de Shinobi, enfureciéndola. Sin embargo, Ayakoli levantó una mano para evitar que hiciera algo. ¿No lo entiendes? Ayakoli preguntó distraídamente. Miren la posición del plato. Las dos deberían poder ver que esta última pieza de carne cocida estaba más cerca de mí al final. ¿Por qué es eso? Porque así fue como los guié a las dos durante la comida. Tomaría una porción de comida aquí, luego, debido al espacio creado en el plato, las dos tomarían pedazos usando mi participación inicial como referencia. Irina dejó escapar una sorprendida "oh", mientras Ayakoli continuaba. Sin embargo, Shinobi todavía estaba lejos de estar impresionada, aún deslumbrante. A partir de ahí, sutilmente, he ordenado a los hábitos alimenticios de ambas que dejen la última pieza frente a mí. Por lo tanto, es imposible que ninguno de las dos intervenga en mi toma de la última pieza, pero ustedes dos entienden el quid de la cuestión. Si no, estoy seguro de que Shirou lo entendería. No tuvo que pensar mucho en eso, ya que su padre era bastante hábil en ese sentido. Preparación. Fue todo lo que dijo. De hecho. Aplaudió a Ayakoli. Hay menos riesgo en la preparación en comparación con ser completamente directo. Y antes de discutir. Ayakoli miró a Shinobi. El resultado frente a ti puede hablar por sí mismo, aunque supongo que será un poco difícil con ese último pedazo de comida en mi estómago. Shinobi gruñó antes de girar la cabeza hacia un lado después de limpiar su plato. ¿Entonces? ¿Cuál es el plan entonces? Miró con curiosidad a Ayakoli y esperó a que el hombre continuara. No era el mejor en hacer planes como este, ya que la mayor parte de su experiencia se había dejado a seguir a otros. Había seguido los planes de Rin durante la Guerra del Santo Grial, y había preferido escuchar a los demás en lugar de discutir durante la mayor parte de su vida. Como tal, esperó a que Ayakoli elaborara. No tuvo que esperar mucho debido a la seriedad del asunto. Los tres deben verificar la ubicación del objetivo, y luego retirarse rápidamente después de familiarizarse primero con el terreno. A partir de ahí, se puede hacer una preparación adecuada en caso de que ocurra algo inesperado. Si todo va bien, esta misión debería ser capaz de se completará con los tres, asumiendo que su único enemigo es Valper Galilei y los exorcistas que siguieron al hombre. Si todo lo demás falla, yo mismo no tendré más remedio que intervenir, y no me gustaría pensar en las consecuencias. Ayakoli se encogió de hombros. Bueno, entonces eso es todo, ustedes tres son libres de irse. Tenga cuidado, sin embargo, Griselda me desollaría vivo si dejara que sucediera algo en este tipo de situación en la que podría haber hecho algo. Especialmente porque su propia hija está involucrada. Él, Shinobi e Irina asintieron con la cabeza con el respeto de un superior. Eran momentos como estos en los que no podía imaginar al hombre distante que Ayakoli era ante el serio Ayakoli frente a él. Ayakoli era un hombre misterioso, y la única persona que posiblemente tendría una pista sobre los orígenes de Ayakoli sería Griselda misma. Cuando los tres salieron de los residentes, levantó discretamente sus fragmentos combinados de Excalibur y siguió la dirección general del remolcador. Shinobi e Irina se apresuraron a seguirlo a su lado. Finalmente, los tres llegaron a una sola área. El sitio de la iglesia abandonada. Parece estar aquí otra vez. Dijo, rascándose la cabeza. Esta era exactamente la misma área donde había tenido problemas por primera vez con Rias Gremory, y ahora iba a ser el mismo lugar donde él y sus amigas tratarían con los ladrones. Entonces echemos un vistazo. Habló Shinobi, poniéndose de pie y caminando directamente hacia la entrada de la iglesia abandonada. Shinobi, no está allí. Dijo Irina mientras se apresuraba rápidamente hasta llegar a Shinobi.
Desde allí, Irina la arrastró por una ruta menos llamativa para inspeccionar los alrededores. Sonrió irónicamente mirando las payasadas de sus dos amigas, pero rápidamente se puso serio cuando se dio cuenta de que el peligro podía estar directamente frente a él. Soltando el aliento, se movió en dirección opuesta a Zenobia e Irina para cubrir más terreno. De esta manera, terminaron antes de lo esperado y luego se reagruparon antes de partir. Sin embargo, al día siguiente, no pudo evitar sentir que algo estaba mal cuando sus fragmentos combinados de Excalibur lo llevaron a una nueva ubicación por completo. Era un almacén situado junto al río que cruzaba un puente camino a la Academia Quo. Parecía bien mantenido y era idéntico a la mayoría de los edificios en el área. Una caja gris plana de un edificio que se nivelaba en una pendiente ligeramente empinada en el techo. Se podían ver sombras gruesas desde el exterior, haciendo que parezca aún más espeluznante en la tenue iluminación. ¿Es esto correcto? Irina no pudo evitar preguntar. Ella sabía tan bien como Zenobia que esto no estaba cerca de donde habían estado el día anterior. Él solo asintió en respuesta, y como el día anterior, los tres tomaron nota de la zona. Era una calle vacía. Uno en el que solo unas pocas personas deambularían en cualquier día. La iluminación también era bastante mala, algunas de las farolas emitían una luz que brillaba demasiado tenue. Prefiero la iglesia junto al arroyo a este lugar. Zenobia no pudo evitar decir cuando los tres finalmente se encontraron nuevamente. Hay un desagüe de alcantarilla abierto allí, y el hedor es horrible. Al menos no fuiste tú quien estuvo a punto de caer. Una pequeña advertencia la próxima vez sería agradable. Se quejó Irina. Solo los detalles. Zenobia se despidió, aunque estaba claro que se estaba disculpando a su manera. Irina frunció los labios, pero no dijo nada más. Así fue como pasó el segundo día. Cuando llegó el tercer y cuarto, rápidamente se dio cuenta de que había una rotación entre los dos lugares. En un día sería junto a la iglesia abandonada, y en el siguiente estaría en el almacén. Por lo tanto, quedó claro para todos que Valper probablemente estaba cambiando entre escondites. Sin embargo, para cuando se hicieron los preparativos y estaban listos para partir, cesaron los tirones de sus fragmentos combinados de Excalibur. Esto causó otro retraso. No es muy sorprendente. Habló a Jacobi con una mano en la barbilla. Si tus fragmentos están reaccionando, entonces el que está en posesión de Valper también podría estarlo. Probablemente haya enmascarado las firmas, pero al menos ya hemos determinado la posición de Valper. Él frunció el ceño. ¿Se mudaría entonces? Preguntó. Si Valper sabía que los fragmentos de Excalibur estaban reaccionando, lo más probable era que el hombre cambiara de ubicación inmediatamente después de bloquear la firma de las piezas de Excalibur. No podría hacer eso. Dijo a Jacobi. Para empezar, perdería toda la preparación defensiva que un hombre como él pudo haber hecho. Además, no hay garantía de que lo que hizo para amortiguar la firma de los fragmentos de Excalibur sea permanente. Fortificarse a sí mismo es la mejor opción, pero esto limita nuestro fin. No sabemos en cuál de las dos ubicaciones se alojaría Valper, y si va a la equivocada, Valper puede tener una manera de saberlo para que pueda prepararse más fácilmente cuando los tres se muden a la última ubicación restante. Tal cosa sería peligrosa para un hombre tan astuto como Galilei. Por lo tanto, es más eficiente atacar ambos lugares. Zenobia asintió con la cabeza, pero dudaba en dar su aprobación. Era mucho más peligroso para ellos dividir su poder. Sin embargo, tanto Irina como Zenobia ya habían acordado, por lo que la mayoría ya había sido decidida. Como resultado, él sería el que se dirigiría al almacén mientras Zenobia e Irina tomaban el otro lugar. Decidió mudarse más tarde en el día para evitar la atención de la gente, les dirigió a Irina y Zenobia una mirada inquisitiva cuando se preparaban para salir tan temprano. Los dos estaban parados en la entrada de los residentes poniéndose sus zapatos mientras levantaban la vista en ese momento. Bueno, Irina más que Zenobia. Zenobia estaba sentada allí distraída después de ponerse el calzado y simplemente estaba esperando a que Irina terminara de su lado. El único lado positivo de toda la escena fue que no estaban caminando con sus espadas en exhibición, y que él había escondido sus capas blancas de antemano, obligándolos a irse con ropa normal. No es que Irina se preocupara porque estaba demasiado atrapada en sus propios pensamientos. Eventualmente, sin embargo, notaron su mirada. Irina se rascó la cabeza nerviosamente. Bueno, Issei me pidió que me encontrara con él en el restaurante local de comida rápida para que me ayudara con algo. Luego explicó cómo se había encontrado con Issei el día anterior y los arreglos que habían hecho en ese momento. Sin embargo, no podía culparla.
Durante casi todo su tiempo con Irina, ella siempre se había equivocado acerca de cuán gran amigo era Issei en su juventud. Sería imposible para él imaginar que ella no querría ponerse al día con Issei durante los años perdidos. Sin embargo, ¿qué pasa con Zenobia? Zenobia lo miró inexpresivamente antes de soltar algunas palabras. ¿Las relaciones amistosas siempre han sido algo en lo que dijiste que debería trabajar? Ella intentó. Él levantó una ceja. La conocía lo suficiente como para decir que su respuesta era una mentira. Algo así como cuando ella dijo que su comida no era buena cuando la había enojado en una ocasión pasada. La única prueba. Ella nunca podría mantener contacto con su mirada. Bajo su mirada, ella finalmente suspiró, su nariz se arrugó antes de cruzar sus brazos y apartar la mirada de sus ojos. Irina dijo que me invitaría a la comida rápida. Murmuró. Ah, por supuesto. Sin embargo, no podía culparla por ser curiosa. De vuelta en la iglesia junto al arroyo, no había ningún restaurante de comida rápida al que cualquiera pudiera ir. Allí, siempre era comida que era beneficiosa para el cuerpo, especialmente con una madre como Griselda. Aún así, se aseguró de recordarles que no se olviden de la misión de esta noche. Entonces cuídate. Se despidió, viendo a las dos irse mientras discutían sobre un tema que no conocía. ¿No vas? Una voz habló desde detrás de él. Ayakoli le dirigió una mirada superficial. Lo haría. Admitió. Pero quiero pagarle a la pareja de ancianos aquí por dejarnos quedarnos tanto tiempo. Si la misión termina hoy, esta podría ser la última vez que pase en este lugar. Hubo un silencio detrás de él, entonces. No lo esperaba cuando sintió una palmada en el hombro y escuchó una cálida risa poco después. El que tenga un ojo generoso será bendecido, porque comparte su pan con los pobres. Dijo Ayakoli. No muchos están dispuestos a compartir las cargas que recaen sobre las espaldas de los demás, pero tú, pareces estar pendiente de esas cosas más que la persona común. ¿Alguna vez consideraste ser un devoto? Probablemente te convertirías en un santo. Se encogió de hombros. No ayudo a otros para el reconocimiento. Entonces una razón más. Si alguna vez lo haces, considera abandonar el lugar de Griselda y venir al mío. Podemos confesar nuestros pecados después de haberlos hecho primero. Ayakoli mostró una sonrisa de complicidad antes de regresar a la casa. Dios perdonará, porque es misericordioso. Bien, ¿qué tal no? Sacudiendo la cabeza, se dirigió a comenzar su primera tarea. Limpiando los pisos. Pronto pasó el tiempo, y la mayor parte se gastó ayudando a la pareja de ancianos de la residencia en la que se hospedaba. Apreciaron su ayuda, pero le recordaron una y otra vez que no tenía que hacerlo. Él persistió de todos modos. Para cuando se fue por la noche, la vieja pareja le decía adiós a regañadientes mientras Ayakoli se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados. Considera, he editado los siguientes para obtener el máximo efecto. Recordó Ayakoli. No respondió, y luego siguió su camino. Ayakoli observó su figura desaparecer en la distancia antes de inclinar el sombrero de fieltro que tenía sobre su cabeza sobre sus ojos, y luego desaparecer en la dirección de las sombras frente a la casa. El viejo almacén era exactamente como lo recordaba, pero esta vez, se estaba moviendo hacia el edificio en lugar de alrededor. Se crearon pequeños agujeros a lo largo de la superficie del edificio en lugares que no eran visibles. Dentro de ellos había pequeñas cuentas oscuras que Ayakoli le había encargado plantar la última vez que había llegado al almacén. Era parte de los preparativos de los que Ayakoli había hablado, pero no estaba seguro de la función del cordón. Todo lo que podía brillar de las cuentas oscuras a través del análisis estructural eran las propiedades de las sombras que se aferraban a su alrededor. ¿Pero para qué? Dejó esos pensamientos a un lado por el momento, y decidió confiar en cualquier método que Ayakoli hubiera pensado cuando entró rápidamente en el edificio. Dentro había un gran espacio abierto que generalmente se llenaba con maquinaria, o filas de productos y mercancías almacenadas antes del envío para las diversas compañías que las ordenaban. Sin embargo, en lugar de tales cosas, el espacio estaba vacío, excepto por algunos objetos que podía ver ligeramente en la oscuridad. No parecía que hubiera alguien alrededor. Hubo un ligero crujido que pudo escuchar acompañado por la caída constante de gotas de agua, posiblemente de un fregadero cuya llave no estaba cerrada por completo. Sirvió para convertir el ambiente ya misterioso en algo que se sentía mucho más siniestro. Sin embargo, había luz en la oscuridad. Los fragmentos de Excalibur que llevaba sobre su persona comenzaron a brillar una vez más, una leve sensación de tirón viajando a través de su brazo cuando un estremecimiento sacudió el anillo alrededor de su cuello.
El que salva a los del mal y el pastor que se aventura en el valle buscando corderos perdidos, las palomas guiarán su camino. Sus ojos se habían cerrado por un momento, pero estaba seguro de haberlo escuchado nuevamente una vez que los había reabierto. Una voz. Me duele. Estaba apenas por encima de un susurro, algo que nadie habría escuchado incluso si se hubiera dicho directamente al oído. Frío, congelación. Una brisa parecía comenzar desde dentro del almacén, pero sabía que no era natural. En la oscuridad, lo único que lo acompañaba en la oscuridad era la luz que iluminaba un camino estrecho hacia adelante. En todo el mundo, solo él estaba teniendo esa experiencia. Cualquier otra persona que entrara en la habitación no podría ver ni oír nada. ¿OMS? No pudo evitar preguntar en voz alta, su visión trataba de abarcar la mayor cantidad de área posible, pero aún no encontraba nada. ¿Nos escuchas? Era el sonido de las voces de los niños, algunas todavía agudas mientras que otras eran profundas y de madera. Lentamente, caminó en la dirección que los fragmentos combinados de Excalibur lo atraían. Por el estrecho camino iluminado por la luz que conduce a un solo punto. La espada tocó tierra, apuñalándola y enraizándose, y de ella, se produjo un pequeño temblor. Un zumbido que liberaba palomas brillantes que se formaban en espiral en un círculo de resplandor. Ah. El frío. Un temblor y un estremecimiento. Cuando el incandescente atraviesa la oscuridad del día, sepa que no está solo. Era como si estuviera parado frente a un estanque tranquilo donde el más mínimo movimiento podría producir la mayor de las reacciones. Pureza en todos los sentidos de la palabra. La salvación se encuentra solo a través de las dificultades. Pasarán días nublados y, eventualmente, es cálido. El sol brillará una vez más. Miró hacia sus manos colocadas sobre la empuñadura de las piezas combinadas de Excalibur, observando en silencio mientras pequeñas manos se colocaban sobre las suyas. A través de esa conexión, entendió por lo que habían pasado los que estaban frente a él y lo que pretendían transmitir. Gracias. Sonrisas como ninguna otra mientras los cuerpos de esas pequeñas manos comenzaron a desvanecerse gradualmente. Arremolinándose en pequeñas motas de luz como hadas bailando en la noche, se reunieron alrededor del collar alrededor de su cuello. Momentos después, se habían ido. Era casi como si lo que acababa de escena y escuchara nunca hubiera sucedido si no fuera por el sonajero silencioso del collar. Cerró los ojos y aún podía imaginar esa escena y escuchar esas voces. Cuando los abrió de nuevo, todo lo que quedaba ante él era un cristal en forma de diamante en el centro del cráter que habían hecho las piezas combinadas de Excalibur. El análisis de estructura le permitió determinar qué era ese cristal. Era un contenedor ligero, algo que aprovechaba la energía requerida para empuñar una espada sagrada. Lentamente, se arrodilló y recogió la joya, apretándola con fuerza en sus manos. Valper Galilei, de repente tuvo una nueva impresión del hombre. Tragó saliva, colocando el cristal en un lugar seguro mientras reflexionaba para sí mismo. La fuerza atractiva de la espada hacia el cristal era natural. Probablemente fue lo que se había utilizado para enmascarar el efecto resonante de los fragmentos de Excalibur al interferir con las propiedades de la energía de la luz. Eso, y el Excalibur de su memoria fue uno que llevó las esperanzas de la humanidad. La llamada de aquellos dentro del cristal era inevitable, ya que no podían evitarlo. Un tintineo entró en sus oídos, y de repente, pareció comprender el peso que llevaba el collar. ¿Era eso lo que quería decir la voz dentro del collar cuando decía que quería su ayuda? ¿Para ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos? Incluso si ese no fuera el caso, si solo él pudiera salvarlos con su poder, esa sería una razón más que suficiente. Él dejó escapar un suspiro. Volviendo a levantarse, inspeccionó una vez más los alrededores. Nada. Era exactamente lo mismo que cuando llegó por primera vez. Esta fue probablemente la ubicación incorrecta. Si es así, eso significaría que Zenobia e Irina probablemente se enfrentarían a Valper en este momento. Pensamientos que llegaron hasta ese punto, fue decisivo en sus acciones. Moviéndose hacia el área de donde había venido, quería irse y dirigirse directamente a sus amigas. Sin embargo, fue entonces cuando aparecieron. Las alas negras se extendieron en la noche, las plumas de obsidiana flotando hacia el suelo donde un grupo de exorcistas se mostraban armados y esperando. Por encima de ellos, y flotando en el cielo, había ángeles caídos. Basado en sus avistamientos, estaba claro que la facción del ángel caído también podría tener algo que ver en este incidente. Si te rindes ahora, esto puede ser una muerte rápida. Habló uno de los ángeles caídos. Pensar que ese ex sacerdote tenía razón al sospechar que su ubicación ya era conocida. Entonces esto fue una trampa.
murmuró para sí mismo mientras evaluaba la fuerza de sus enemigos circundantes. Más que eso, sin embargo. Si esta cantidad de fuerza era lo que lo esperaba en el almacén, entonces, ¿qué tan grande se enfrentarían la fuerza de Zenobia e Irina sabiendo que Valper estaba presente allí? Esa respuesta no era una en la que quisiera pensar. En cuyo caso, no podía permanecer aquí por más tiempo. No tengo tiempo para esto. Dijo. Muévanse. Su tono era urgente, pero la fuerza aún era evidente. Sin embargo, ninguno de los ángeles caídos o exorcistas se movió. ¿Por qué deberían hacerlo cuando estaban siendo amenazados por un solo individuo? Sin embargo, este pensamiento pronto desaparecería momentos después. De mala gana, se dio cuenta de que tendría que actuar sin piedad. Cada segundo que desperdicia podría conducir a un mayor peligro por parte de Zenobia e Irina. En ese momento, parecía no tener ni una pizca de poder. Por una vez, el collar alrededor de su cuello no estaba actuando, lo que lo hacía parecer no mejor que un humano promedio. Incluso los exorcistas debajo de los ángeles caídos liberaron una especie de aura generada por el uso de armas basadas en la luz. Y sin embargo, no se pudo detectar nada de él. Era insondable entonces, para sus enemigos, sobre la presión que estaban sintiendo. Dio un paso adelante y ellos, un paso atrás. Era como una especie de instinto natural. Un simple saber que algo estaba mal y uno no debería acercarse sin precaución. Este sentimiento solo se intensificó cuando el ángel caído más cercano estalló en una lluvia de bromas sangrientas y plumas que salpicaron los rostros de los exorcistas de Valper. Inmediatamente se produjo el caos seguido de una ráfaga de maldiciones y gritos indiscernibles. Uno por uno, enemigo tras enemigo parecía estallar en nada más que nebulosas nieblas rojas. El caos se convirtió en pánico, y esas miradas que alguna vez lo habían estado mirando en ridículo ahora se habían convertido en desesperación y suplicando, pidiendo que se salvaran. Sin embargo, no podía detener las muertes aunque quisiera. Después de todo, no era él quien lo estaba haciendo, más bien, era el par de ojos agudos que permanecían en la oscuridad lo que podía ver desde su posición. Esos ojos eran fríos e indiferentes, matando cualquier cosa que apareciera a la vista con una precisión devastadora. Los ataques se oscurecieron en la tenue iluminación de la habitación. Mientras seguía mirando, esa figura en la oscuridad con el par de ojos agudos llevó una mano a una cara cubierta de tela antes de revelar un gesto de silencio. Sin embargo, lo más impactante en ese momento fue una sola realización. Conocía al hombre en las sombras. Tragando, recordó algunas frases particulares. Sería mucho más complicado si fuera contigo. No puedo ayudarte, así que los tres tendrán que estar solos. La preparación siempre puede conducir a la victoria. El gesto de silencio acaba de revelar por completo la identidad del hombre en las sombras. El hombre que solo podía ayudar al no ser visto. Por lo tanto, sin dejar testigos para implicar la presencia del hombre. Justo entonces, una sola frase escapó de los labios del hombre. Ve, este no es tu lugar para estar. Rápidamente asintió con la cabeza y continuó su camino. Cuando salió del almacén, incluso desde donde estaba parado, pudo escuchar los gritos desde dentro. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero se reenfocó rápidamente sabiendo que Zenobia e Irina estaban en peligro. Reforzando su cuerpo, saltó a los tejados donde rápidamente se dirigió hacia la iglesia abandonada. Ya era tarde en la noche, a una hora cerca de la medianoche, donde las nubes de arriba eran gruesas y borraban la imagen de la luna. Era casi surrealista, como si hubiera vuelto a esas desesperadas 2 semanas en Fuyuki. Pero esto no era entonces, era ahora. Sin embargo, la lucha seguía siendo similar. Al llegar a la escena, fue solo para ver la devastación dejada por una gran batalla. Las fisuras estaban esparcidas por el suelo, y algunos de los árboles cercanos incluso se habían reducido a astillas. Senderos de humo flotaban en el cielo desde algunos lugares de la iglesia abandonada, revelando que incluso la iglesia no estaba exenta del daño. Sin embargo, no le importaba nada de esto. Lo más importante era descubrir qué había pasado con Zenobia e Irina. Mirando en la dirección en la que conduce un camino de grava hacia arriba, lo siguió rápidamente hasta la parte posterior de la iglesia. Allí, vio un cráter lo suficientemente grande como para caber en toda la iglesia y más aún. Sin embargo, todavía no se veían a Zenobia e Irina. Maldición. Maldijo mientras trataba de pensar en una pista, pero no tendría que esperar mucho. El aroma de la magia entró en su nariz, su cabeza chasqueando en una sola dirección. Academia Kuo. Con la expresión endurecida, regresó a los tejados distantes, haciendo una pausa al sentir una onda de choque desde donde estaba parado. Era el aura de Durandal.
Afinando los labios, dejó de moverse hacia la escuela y en su lugar se mudó al edificio más alto cercano. Seguir adelante. Su magia vibró cuando un arco negro apareció en sus manos. Le tomaría unos minutos llegar a la escuela con fuerza reforzada, pero los segundos eran preciosos en una pelea. Cuando su magia entró en sus ojos, fue casi como si el mundo se estuviera acercando rápidamente hasta que pudiera obtener una imagen clara de la batalla que estaba ocurriendo en los terrenos de la Academia Kuo. El objetivo cuidadoso era imprescindible. No podía permitir que su ataque hiriera a sus amigos o aliados, solo a su objetivo solo. Sin embargo, sabía que era imposible con la forma en que la batalla se libraba con espadas. Zenobia y el resto estaban demasiado cerca. Tendría que brindar apoyo entonces. Hacer una conmoción lo suficientemente grande como para que pueda llegar allí en el desorden que sigue. Una espada se formó en su mano, delgada, con piezas retorcidas de metal dentado negro. Busca la sangre. Bañarse en el carmesí para alcanzar la ascensión. Con un pensamiento, esa espada se volvió delgada. Las piezas irregulares de metal que se envuelven alrededor del eje como base en un cono de acero retorcido. Con los músculos ondulantes y las venas abultadas, se quedó allí, apuntando desde más de 3 kilómetros de distancia. Cuando la hierba susurra y el viento se calma, un aullido vuelve a cantar. El sabueso de las llanuras rojas. A cazar.